¿Ya? Ok, Y yo soy uno de ellos, ¿no? Pues ahí está. Bueno, mira, Y yo ya estoy. ya guardamos silencio, por favor, y ahí nos va a indicar. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra plática semanal que la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, el Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural Cruzados de Cristo Rey organiza todos los jueves para abordar temas de interés y cultura general. Ahora le paso la palabra a Jorge Lara para que nos introduzca a nuestros expositores de hoy. Hola, muy buenas noches, Vianey. Buenas noches a las personas que se nos hacen favor de acompañarnos por medio de las plataformas de Zoom y también a nuestros conferencistas. Hoy contamos con la presencia del licenciado, bueno, más bien, primero empezamos con el nombre, ¿verdad? José Luis Romero Castañeda. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene un máster en Ciencias de la Familia por la Universidad de Santiago de Compostela. Es presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en el Estado de México. Es expresidente de la Nacional de Padres de Familia en Querétaro. Colabora con el Frente Nacional por la Familia en el EDOMEX, Misión Rescate México, Red Mexiquense de Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otras redes para la promoción de la defensa de la familia, la vida, la educación y las libertades. Es conferencista, capacitador y tallerista en temas de desarrollo humano, familia, educación, cabildeo y gestión. También ha tenido diversos cargos políticos, uno de ellos es regidor del Ayuntamiento de Toluca del 2003 al 2006 en temas de juventud y deporte. Es analista político del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional y también es servidor público en áreas de desarrollo social para el apoyo a proyectos productivos y proyectos de asociaciones civiles en asistencia social, actualmente a cargo de una empresa familiar. Está casado con Lulú Gómez y es un orgulloso padre de 2 hijos. Bueno, José Luis es el primero de nuestros conferencistas que hace favor de acompañarnos el día de hoy con el tema de la pandemia y el valor de la familia. También hace favor de acompañarnos, bueno, está aquí con nosotros, lo están viendo ahí en la cámara, es Marco Antonio Moreno Alfaro. Él trabaja o es director de la División de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, en el campus Hidalgo. Sus estudios tiene una maestría en ciencias con especialidad en ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Hidalgo. También tiene una licenciatura en ingeniería industrial en UPIXA, que es de los buenos. De ahí salí yo también, ¿no? Es profesor del TEC en el campus Hidalgo desde hace 28 años en las divisiones de profesional y enseñanza media. Ha impartido cursos de modelación estructural de sistemas y simulación avanzada, matemáticas 1 y 2 para la ingeniería, probabilidad y estadística, proyectos de ingeniería, entre otras. Ha ocupado diferentes puestos dentro de la misma institución. Además, ha participado también en la capacitación sobre reingeniería del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ha colaborado en el rediseño de cursos bajo el modelo educativo de TEC 21. Ha participado en talleres multiplicadores y además ha participado en el área de vinculación y extensión ofreciendo capacitación empresarial. Marco ya ha estado con nosotros, estuvo una vez también, hizo el favor de acompañarnos y pues ahora van a hablar de estos temas relacionados con la familia. Pues buenas noches José Luis, buenas noches Marco, reitero buenas noches a nuestro auditorio semanal y estoy el micrófono José Luis, por favor. gracias. Pues buenas noches a todos. Pues el día de hoy va a ser un tema que nos va a ayudar a entender cómo las personas han podido salir después de estos 2 años de pandemia, esperando que ya estemos en la recta final de esta enfermedad y que se vuelva endémica. Pero lo importante aquí es encontrar cuál fue la institución que ha sostenido esta sociedad mexicana y en muchos otros países y cómo poder nosotros aprender de esta pandemia, si bien hemos sufrido en una crisis, pues esta crisis nos ha podido ayudar a sacar lo mejor de cada una de nuestras familias. Y parte de esto, los aprendizajes que tenemos que tomar en cuenta, pues no podemos, después de 2 años de una situación tan difícil, regresar a ser las mismas personas, las mismas familias, la misma sociedad, sino tenemos que ir creciendo en todos los sentidos y desde la manera personal.
Para iniciar, pues vamos a ver unas imágenes que seguramente nos habrán recordado lo que veíamos al principio de esta pandemia, ¿no? Estas imágenes que veíamos aquí, bueno, primero ver que había unas calles vacías en las ciudades, ¿no? Unas calles que nos dijeron en marzo, ¿saben qué? Vamos a cerrar las puertas de las escuelas, los negocios, vamos a esperar a que esto pase. Y pues nadie sabía qué es lo que esperábamos. Nos decían, pues, durar un mes, 2 meses, ya vamos 2 años, ¿no? Y bueno, todavía esta pandemia continuamos. Y así fue como la crisis llegó a los negocios, ¿no? Después de 80 días aquí dice la lona, ya no fue posible sostenerla, tuvieron pues, despedir a sus empleados sin quererlo, ¿no? En negocios que tenían tantos años y que, bueno, ya ahora vemos los locales vacíos, bueno, y que vemos otra vez que vuelven a regresar, que regresan a estos lugares, pero eso fue parte, ¿no? La parte de los templos, ¿no? De los servicios religiosos, pues se encontraban vacíos, ¿no? Y es una situación que, pues fue algo que nadie se esperaba, ¿no? Y en esa situación, pues lo que se notó fue una ausencia y bueno, aquí se ven unas fotografías incluso en las bancas, ¿no? Que se ven en ese templo. Pero ¿dónde estaba la gente? La gente estaba cuidándose, resguardándose en las casas, pero cuando vemos que hubo una serie de olas de contagios a partir de una segunda y la tercera ola de diciembre del año 20, pues la gente se estaba formándose, haciendo filas. En este caso, pues vemos una fila buscando un oxígeno, un tanque de oxígeno para sus familiares, ¿no? Aquí en Toluca, pues tardaban hasta 14 horas, ¿no? Tenían que quedarse en la noche para que poder lograr obtener un tanque de oxígeno para su familiar, ¿no? Entonces, y bueno, y así eran las filas también para entrar a los hospitales, ¿no? Y en esa parte, pues creo que nada más lo que hay que empezar a analizar, pues, son algunas cifras que tenemos hasta el momento para ir comentando poco a poco qué es lo que nos pasó en esta pandemia. ¿Qué está pasando ahora? Pues bueno, actualmente pues vivimos ya 4 olas de contagios. Ustedes verán aquí, en el 13 de enero se presenta el primer caso. En el mes de julio, el 20 de julio se da la ola de contagio y aquí en este caso, y aquí vemos cómo hay 9.363 casos al día, ¿no? Con 341 defunciones. Luego, la segunda ola en su pico, con 22.339 casos de contagios, con 331 defunciones. En la tercera ola, que es en agosto del año pasado, se dan casi 29.000 contagios y 940 defunciones. Es el pico más alto también en defunciones. Y luego, en la última ola que tenemos, que se duplican la cantidad de contagios de 60.552, pero también son 495 defunciones. Digamos, es la tercera ola de defunciones mayor de las 4 que hemos tenido. Y a hoy, el día de hoy, bueno, el 30 de marzo de ayer, son 2.766 contagios, ¿no? De los cuales, pues, en este caso, pues, tenemos 103 defunciones. Es decir, también no hay que confiarnos en esta ola de contagios. Hemos tenido que aprender a cómo se va manejando estas olas. Las vacaciones han sido detonantes. Hay que ser muy responsables también ahora que viene este periodo vacacional, porque puede ser detonantes de otra ola de contagios, ¿no? Y al final, ¿qué es que tenemos aquí en el caso de acumulados de contagios al día de hoy? Son 5.657.777, perdón, 77 casos de contagios acumulados y defunciones 322.900, cerremos en 323.000 casos, ¿no? De contagios. Pero algo revelador que debemos de ver es que en relación a los casos de causas de muerte del año del 2020 al 2019, variaron las causas, ¿no? de muerte. Sigue siendo en este momento la primera causa de muerte hasta también este año, pero en el 2020, cuando es por causas del corazón, ¿no? A un paro cardíaco, una deficiencia del corazón, pues fue la primera causa de muerte en el año 2020, lo que también fue en el 2019. Pero ya en el 2020 ya empieza a aparecer como segunda causa de muerte el COVID, ¿no? Con 200.000 muertes. Después sigue y prevalece lo que es la diabetes mellitus y después vienen los tumores malignos, pero aquí aparece una cuestión interesante que pasa la influenza y la neumonía, ¿no? Entonces, algo que también empezaban a decir, pues no sabían qué era, si era
COVID o era otro tipo de neumonía típica, ¿no? Tenemos que entender que hay muchas muertes relacionadas con la COVID, pero finalmente debemos de comprender que, pues sí, hemos padecido muchas familias, la pérdida de algún ser querido, hemos también padecido la pérdida de muchas cuestiones económicas, también pérdida de un trabajo, momentos tan difíciles en imágenes que veíamos en nuestras casas, ¿no? De situaciones donde había personas que estaban viviendo, ¿no? Que en una casa rentada tenían que recurrir a un familiar para poder recibirlos en su casa porque no les alcanzaba para la renta, no habían perdido un trabajo. En la casa tenían que quedarse con los niños, aquellos que tuvieron la oportunidad de tener office home o trabajar en casa, también, ¿no? También que estar con los niños, estar trabajando a la vez, es una imagen muy común. Los niños tienen que aprender en casa, ¿no? Usando la televisión, la plataforma, la tecnología, e incluso quedándose solos ellos en sus hogares, ¿no? La familia, pues, tomando las medidas preventivas necesarias, cuidándose. Muchas personas deseadas se quedaban solas y, bueno, no podían, y cuidado, no podían estar con su familia como quisieran, y así a través de la ventana se saludaban sin tener ese contacto físico tan necesario como personas que lo necesitaban. Esas imágenes, ¿no? Esas multipantallas que tenemos aquí, pues se volvieron ahora algo muy común para nosotros, lo que antes no era común. La forma de festejar, de anunciar el nacimiento de un bebé que está embarazado, un cumpleaños, todo se fue transformando y nos fuimos adaptando, ¿no? Recuerdo que nos invitaron a una ocasión para celebrar el cumpleaños de mi tía y pues, las caravanas, ¿no? Se hicieron comunes para celebrar la salida de la escuela, ¿no? En lugar de la ceremonia, pues ya ver de qué modo hacerlo de manera virtual, ¿no? Y también en las casas, ¿no? En las casas donde veíamos atendido a los señores, atendida la hija, ¿no? Atendiendo al papá, ¿no? Atendiendo a los hijos con un tanque de oxígeno. Y ya veíamos las filas que se estaban formando, ¿no? Pero ante todo esto, yo creo que lo importante es el sentido de fe que hubo en las personas y en las familias. Al principio de la pandemia salió una encuesta y decía que la gente prefería, si en ese momento se terminara la pandemia, los primeros 5 meses de esta pandemia, decían que en lugar de ir a bailar a un lugar, hubieran preferido ir a una iglesia, ¿no? Aunque estaban cerradas, ¿no? Digamos, la fe se empezó a retomar y es algo que tenemos que aprender de esta pandemia, a retomar ese sentido de la fe, porque a veces nos acostumbramos al dolor, al sufrimiento y se nos olvida a veces ese sentido de trascendencia que tenemos, ¿no? De la tierra hacia algo más. Entonces, eso es importante, que todo esto lo vayamos aprendiendo y sepamos cómo ir manejando nuestras emociones. También es importante en esa parte introductoria de este tema, pues reconocer, ¿no? Aquellos que también se volvieron héroes, así como los héroes que se fueron las familias, ¿no? Donde los papás se convirtieron en los maestros, donde se convirtieron en el sostén económico para sus familias, donde se convirtieron los médicos o las enfermeras o enfermeros para sus hijos, para sus esposas, ¿no? Y donde se volvieron a ser asesores, consejeros, a veces ante la pérdida de algún ser querido que veían en un familiar cercano, ¿no? En esa parte tenemos que aprender y que se convirtieron en los héroes que han ido sacando adelante a sus familias. Pero también tenemos que reconocer que esto no hubiera sido también posible, sino por la generosidad y la entrega de los médicos, ¿no? Que también, pues ellos, o sea, agotadoras jornadas de 48, 36 horas recibían y al principio no entendían por qué se les morían los pacientes, ¿no? Y cuando empezaron a comunicar entre ellos, o sea, algo está pasando, ¿no? Y aquí vemos imagen, ¿no? Un médico agotado, ¿no? Un médico alejado de su familia. Había momentos en que ellos no podían ver durante un mes, 4 semanas, varias semanas a sus familias, y también ellos tenían que dar esa parte de su generosidad, ¿no? Entonces, yo creo que también la conciencia de vida que tienen los médicos se vio reflejada en este momento y también nuestro reconocimiento porque su labor ha sido fundamental en este momento de crisis para nosotros. Pero quiero nada más ir, antes de entrar, ya a comentar algunos datos y que podamos irlo comentando en este resumen, es algunos datos, ¿no? Efectos que ha tenido la, la, la enfermedad de COVID, este virus del SARS-CoV-2. Lo que nos dice SARS-CoV-2, ¿no? Lo que nos dice es, ¿qué nos ha dejado esta pandemia en cifras? Pues hay 244,500 niños y niñas adolescentes en México que han perdido a un ser, a sus cuidadores primarios, es decir,
a su mamá, o a su papá, o a ambos, o a su abuelito, o a sus tíos que los cuidaban a ellos, ¿no? Estaban en una situación de orfandad, ¿no? Se incrementó también, ¿no? Si, la violencia familiar en un 24%, ¿no? En ese sentido, pues, el no saber también convivir tanto tiempo, no saber dialogar, no saber negociar y encontrarse en una situación que se presentó en una crisis de pérdida de trabajo, posición económica, las emociones, ¿no? Estaban a flor de piel bueno, y eran muy sensibles, pues también se incrementa la violencia familiar. Entonces, es algo que se incrementaban el número de llamadas, ¿no? De auxilio y, bueno, y de atención. Otro problema que se presenta es la tasa de suicidios que se incrementa entre adolescentes y jóvenes en un 12%, notándose significativamente en un 35% en jóvenes, bueno, niños de 10 a 14 años. ¿Qué pasaba? No sabían controlar. Los principales afectados en esta crisis que no pudieron regresar a las escuelas durante casi un año y medio, pues fueron los jóvenes y ahora lo estamos viendo. Entonces tenemos que aprender también que hay una necesidad de cómo gestionar las emociones, cómo trabajar y comunicarnos con nuestros hijos y cómo también permitir que ellos se comuniquen con nosotros. Hay una comunicación asertiva entre los dos. También, pues hubo una situación de que personas que estaban en condiciones de empleo o que estaban trabajando, pues de cada 10, 7 perdían ese trabajo. O bien les cortaban o tenían que negociar para que pudieran negociar la mitad de la jornada, ¿no? Un día sí, un día no, ir a trabajar o restarle a su salario con tal de no perder esa fuente de ingreso para su familia, ¿no? Entonces, por eso también un gran sector de la población se va a una situación de pobreza que se va a tardar también en recuperarse, pero bueno, vamos, vemos ya con esperanza también una reactivación económica ahora. Hay un rezago educativo muy significativo. Si bien el trabajo que se hizo en las familias, el trabajo que se hizo a través de plataformas, pues no fue generalmente para todos, ¿no? En muchos lugares hay un rezago educativo de incluso de 3 grados escolares, es decir, si hubieran retrasado, hay casos en los que los alumnos no pueden resolver problemas matemáticos cuando pueden sumar ellos en una operación 2 más 2 4, pero si se los planteas en un problema común, yo compro 2 paletas y me cuesta $1 cada una y ya nada más tengo 4 pesos, ¿cuánto me queda? En ese momento ya no sabe cómo resolver el problema. Tampoco puede comprender una lectura para leer, después hay una dificultad para escribir, también ahora ahí están trabajando y esforzando porque mejoran la escritura. Son situaciones de rezago básicas y como otras más complejas, en las que demuestra que este, este alejamiento de las aulas sí, se ha hecho primordialmente por proteger la salud, pero también por cuidar, bueno, y también porque está cuidando la salud pública. Pero sí es necesario retomar con mayor ahínco, más fuerza, con una alianza entre maestros y padres de familia, en superar este rezago educativo. Se cuenta un acumulado de deserción de 5.2 millones de alumnos de diferentes grados escolares a esta fecha, ¿no? El INEGI así nos los informa y se incrementan las adicciones, el consumo de alcohol, las drogas y el uso de la tecnología, ¿no? Es algo que debemos empezar también a trabajar como padres de familia en las escuelas, en este manejo de la tecnología, en el poder detectar los casos de riesgo de adicción y aquí es atender, ¿no? En ese sentido. Y bueno, o sea, aquí quisiera que pudiéramos hacer una pausa, ¿no? Y poder comentar qué experiencias o testimonios hemos tenido en la vida. Y no sé si, yo creo que Marco no tiene mucho también que decirnos en este caso. Muchas gracias, José Luis. Un gusto saludarlos a todos, al público que nos acompaña por las diferentes redes sociales. Y creo que has hecho una introducción bastante interesante, datos pues, verdaderamente duros, datos que pueden, pues de una u otra forma, poner las alarmas, pues lógicamente encendidas en varios aspectos de nuestro ser. Indiscutiblemente, en el momento actual, reciente, temporal en el que estamos viviendo, toda la humanidad en esta temporalidad se vio afectada por cuestiones de pandemia. O sea, no hay nadie que nosotros pudiéramos decir ahorita, oye, pues yo, pues, como si nada en la pandemia. Todos, de una u otra forma,
hemos sido afectados, tocados, modificados en nuestro comportamiento, en nuestro actuar, en nuestra forma incluso laboral, y creo que eso nos ha permitido, como tú bien lo has puesto en esta primera parte de introducción, que pues, de esto hemos aprendido y seguramente sobre este tema del aprendizaje de la pandemia tendríamos que empezar a ver cuál es la fortaleza que nos da en particular el pertenecer a un núcleo familiar fuerte, unido, que de una u otra forma pudiera ser el soporte, el sostén para poder nosotros efectivamente avanzar a lo que venga en el futuro. Entonces, en primera instancia, quiero decirte que como padre de familia y también como dirigente de la Unión Nacional de Padres de Familia en el estado de Hidalgo, nosotros hemos sí observado unos ajustes y comportamientos totalmente distintos antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora en lo que vamos ya, incluso las autoridades dicen que ya estamos en semáforo verde, que pues, dudamos un poco mucho porque ya en algunos países asiáticos otra vez se ven repuntes, pero más allá de eso, cómo la familia, el núcleo familiar está haciendo frente a todo esto que has platicado. Y primero quiero decirles, nosotros aquí en el estado de Hidalgo y en la institución educativa donde laboro, hemos nosotros estado muy atentos al comportamiento familiar, porque sí hemos detectado que el rendimiento académico, por ejemplo, de los niños y jóvenes que han estado en el núcleo familiar más consolidado, más cercano, han podido enfrentar esa situación de una forma, podemos decir nosotros, mejor. ¿Y cómo lo podemos observar en el rendimiento académico? O sea, efectivamente el rendimiento académico es uno de los, digamos, de los síntomas en los que nosotros podemos ir detectando cómo ha afectado a nuestros jóvenes. Y repito, no es el único, pero es un parámetro sí medible. Como bien decía José Luis, oye, tenemos 3 años ya casi de rezago. Nosotros hemos detectado que cuando los papás han involucrado o se han involucrado en este proceso también de ver juntos este desarrollo académico, nos hemos dado cuenta que al menos tienen un desarrollo académico ya ahorita en la presencialidad, en donde la gran mayoría de escuelas en las que estamos en el estado de Hidalgo, mucho mejor de desempeño que los que por circunstancias diversas los papás no estuvieron atentos a este proceso de formación educativa durante la pandemia. Y bien lo dices, efectivamente, si de por sí ya traíamos un rezago académico y era difícil que nuestros niños entendieran los procesos matemáticos, lógicos, pues ahora se ha complicado mucho más. Y las evaluaciones mismas que nosotros estamos desarrollando ahorita, incluso para poder hacer estudios de post-pandemia, presentando las mismas pruebas que aplicábamos antes de la pandemia, estamos nosotros midiendo cuál ha sido el desempeño académico. Y si vemos una diferencia sustancial de entrada genérica de un al menos 10% antes de la pandemia. Es decir, en una evaluación totalmente aplicada ahora en los grupos que tenemos nosotros en la presencialidad, con el mismo contenido que era hace 3 años, el mismo examen, el mismo grado de dificultad, el mismo grado de exigencia aplicado ahorita a nuestros chavos, tienen un 10% menos rendimiento que el que tenían antes de la pandemia. Significa que se ha sido afectado en el proceso. Pero de ahí nos empezamos a dar cuenta que había variantes entre los alumnos que de una u otra forma los papás estaban atentos de su proceso formativo, de los que no. Y nos empezamos a dar cuenta porque ya incluso ahora en la presencialidad muchos de los chavos están todavía teniendo faltas, no están poniendo pues, todo el desarrollo deseable en sus clases y pues lógicamente indagando con ellos mismos, con la familia, pues se han dado cuenta que pues, los papás han dejado que los niños, los jóvenes pudieran resolver sus problemas solos sin la intervención de los papás. Y nos damos cuenta que en las evaluaciones todavía ellos que no tuvieron ese acercamiento con los papás o esa ayuda, tienen todavía un rendimiento por debajo del 15% comparado con las evaluaciones que nosotros aplicábamos previos a la pandemia. Es decir, si hay al menos en el aspecto académico, si hay un comportamiento distinto
pospandemia, cuando la familia, los miembros de la familia se involucraron en este proceso educativo. Y repito, es uno de los grandes temas, pero es interesante darnos cuenta cómo un factor específico, que es la familia, sí ha sido un detonante distinto para poder asimilar esto de la pospandemia a los que no tuvieron esa posibilidad. José Luis, creo que por ahí también llegó nuestra siguiente invitada, si nos haces favor igual de presentarla. En verdad es un honor también estar acompañando con nosotros a la licenciada Luzma. Luz María Guzmán. Buenas noches. Sí, por ahí la quieres presentar tú, José Luis, si no, Sí, dame claro. oportunidad. Ok, adelante, Marco, gracias, por Luz, favor. Luz, qué bueno, un gusto tenerte aquí, gracias que nos acompañas. Luz María, Luzma de cariño, es licenciada en Pedagogía, es orientadora familiar y además es directora de una institución educativa, y la verdad es un placer, un gusto tenerla hoy, que vamos a estar comentando esta información en el tema específicamente de qué ha ocurrido con la pandemia y muy esencialmente con esta aportación de la familia en este pues, efecto que ha tenido la pandemia con nuestros niños. Adelante, Luzma, bienvenida. Muchas gracias, Marco, y felicidades, José Luis. Yo creo que los datos que diste fueron muy, muy importantes en muchos aspectos que han afectado a la familia y a la sociedad. Yo solo quisiera agregar que en los momentos difíciles de la historia del ser humano, pues ha sido la familia la que ha acompañado a ese mismo ser humano, a esta persona, para que sobreviva, para que salga bien en todas estas etapas de la historia. Y bueno, pues esta pandemia nos dio la oportunidad también de poder ratificar el papel tan importante que tiene la familia en la sociedad. Con todos estos datos que mostraste, bueno, pues se han presentado diferentes situaciones, muchas muy complicadas, otras vamos sobreviviendo. Sin embargo, si la compañía, el acompañamiento, la fortaleza que brinda la familia no hubiera existido, creo que estaríamos en peores situaciones, ¿no? Entonces, me parece que lo que dijo Marco, los datos que se ven en las escuelas, de cómo el niño que fue acompañado por un padre de familia en su casa, no está tan rezagado como aquellos que quedaron solitos, ¿no? Pero creo que la gran mayoría hubo una gran preocupación de los padres de familia por acompañar el aprendizaje de sus hijos en casa. Muchos de ellos tenían que trabajar y tenían que ponerse de acuerdo con los tíos, con los abuelos, con algún familiar que estuviera pendiente, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo escolar, ¿no? Entonces, yo creo que este papel que tiene la familia y que ha tenido en la pandemia, nuevamente ratifica la importancia que tiene de poder seguirla considerando como una de las instituciones más importantes dentro de la sociedad. En una época donde incluso se menosprecia el hecho de que exista o no exista la familia, se ha mostrado como una, pues como ese lugar que sigue siendo el que fortalece a cada ser humano y el que le ayuda en los momentos más difíciles, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que si nosotros continuamos apoyándonos dentro de la familia, porque todavía no acaba la pandemia, seguirán otros momentos también, quizás de confinamiento, la familia y todas las instituciones que estamos alrededor, tenemos que seguir teniendo este espíritu de adaptación en la forma que sea. El ser humano, la persona de esta época, podrá sobrevivir a esta pandemia. Muy bien. Yo creo que aquí la parte también importante es que si no hubiera existido ningún sistema educativo, ¿no? Que hubieras soportado en una plataforma tantos alumnos como fueron las aulas domésticas, ¿no? Que se convirtieron en las casas, ¿no? Auténticos salones, ¿no? Donde se aprendían y enseñaban, y los papás, tantos maestros que se sumaron a esta labor como padres de familia, ¿no? En la medida de sus posibilidades y también de sus conocimientos, pero ese gran esfuerzo que hicieron los padres de familia, yo creo que lograron que no hubiera mayor deserción escolar, ¿no? Lograron que siempre el interés de poder, que sus hijos tuvieran los medios, tuvieran la oportunidad incluso de mandar la tarea por un teléfono celular, por a través de
contactar al maestro y el maestro también estará pendiente de poder recibir esa atención. Y también ningún sistema de salud hubiera tenido tantas camas disponibles como las tuvieron y donde muchas personas fallecieron también, ¿no? Pero finalmente donde fueron arropadas en sus casas, donde fueron atendidos por enfermeras y médicos familiares, por llamarlos así, y así de algún modo se vuelve otra vez a ratificar esta importancia que tiene la familia. Había quitado un momento la presentación, pero quiero nada más aquí compartir algo que es importante. Lo voy a compartir otra vez y lo vuelvo a quitar. Estamos hablando que, bueno, estas son imágenes, ¿no? Que se hacen más comunes, ¿no? El uso de cubrebocas, el saludo con la mano, ¿no? El uso de hora de envío de la comida, ¿no? De que eso ayudó como una actividad esencial ahora, ¿no? Las largas filas que ahora vemos para la vacunación, ya en el trabajo, el uso de cubrebocas y los servicios, ¿no? Que ya se hacen afuera para atender a aquellas necesidades espirituales. Pero lo importante es que en este momento es que podamos reafirmar la importancia que tiene la familia, ¿no? Reconocer que el hombre es un ser familiar por naturaleza, ahí nace, ¿no? Ahí se cuida y se protege su salud, de que 9 de cada 10 mexicanos vive en un hogar, de acuerdo a la estadística que nos da el INEGI. También de mencionar, bueno, que es la primera institución en que la persona vive y es protegida. Y bueno, y es la institución más confiable, ¿no? De acuerdo a una encuesta nacional social de Cedesol y la ONU en 2011, con 9.2 de calificación, arriba de lo que puede hacer el gobierno, lo que puede ser la misma iglesia, lo que puede hacer los partidos o cualquier otra institución, es la más confiable para una persona, ¿no? La principal institución de apoyo, y ya lo decía, ¿no? En un estudio de vulnerabilidad, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, de 2006, que es el principal apoyo en problemas económicos a personas con discapacidad o en esta situación de enfermedad crónica y en cuidado de niños pequeños, ¿no? Y en ese momento se vuelve a ratificar este estudio, lo vemos de manera testimonial. La familia es el valor muy importante en México, con el 97.6% de las personas que así lo consideran, de acuerdo a la encuesta mundial de valores de 2010 a 2014. Digamos, ante cualquier otra situación, ante el trabajo, ante las amistades, ante otras cuestiones importantes, la familia sigue siendo el valor muy importante. Y muchos problemas que vive la sociedad es un reflejo de lo que vivimos en la familia, ¿no? Lo que es la desintegración, la violencia, la pobreza, pero también muchas de las tradiciones, valores que tiene la familia, ahora los vimos reflejados, ¿no? Donde nos enseñan a ser solidarios, donde nos enseñan a cooperar, donde nos enseñan a respetar y valorar a la otra persona. Y eso se aprende en la familia, ¿no? Y la última parte es, pues sí, reconocer que la familia es la que nos da ese bienestar en salud sexual, salud mental, ¿no? En vivienda, en trabajo, en una mejor satisfacción de vida, ¿no? Y ese lado de la parte del bienestar para evitar las adicciones, ¿no? Y esa es la parte donde yo creo que es donde vamos a empezar a trabajar. Cómo estar más cerca y unida a la familia, ¿no? Cómo, para unos es más difícil, sabemos que existen los casos de madres solteras, padres solteros, ¿no? Que tienen que buscar el apoyo familiar, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que ir a buscar, porque como dice el proverbio africano, ¿no? Dice, en la aldea todos educamos, ¿no? Todos cuidamos, ¿no? Educa el que es el cazador, educa el que es el brujo, educa el que es el jefe de la tribu, ¿no? Todos se educan. Y decía una catalana, dice, también educa, hay que educar también a la tribu, ¿no? Entonces, esa parte es donde tenemos que volver a entender que tenemos que considerar los valores que nos deben de fortalecer y que tuvimos que aprender ahora o recordar ahora con la pandemia, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos ha enseñado la pandemia y qué hemos aprendido? ¿No? Y bueno, y a lo mejor voy a mencionar esto y sobre esto podamos comentar ahora, ¿no? Dice, comprendimos que la familia es la primera institución de asistencia para un enfermo, incluso hasta dar la vida por alguno de sus integrantes, recordando a aquellos que incluso con el riesgo de ser contagiados estuvieron ahí y se contagiaron, ¿no? Y pudieron salvar a uno y a lo mejor alguien falleció de la familia, pero cuidaron a su familia y cumplieron con un deber de amor y de generosidad, ¿no? La familia es la primera institución de apoyo económico, alimentario y de vestido. Comentábamos, aquellos que se quedaron sin
empleo, perdieron el ingreso para pagar la renta, tuvieron que recurrir a la familia, ¿no? Para poder ese préstamo, para poder satisfacer algunas necesidades de alimento para su familia, ¿no? A los niños les enseñó que sus mamás y sus papás son sus héroes. Ellos no sabían cómo, pero tenían un plato en la mesa, no sabían cómo, pero tenían un afecto de cariño aún en medio de sus problemas, ¿no? Y de poderlos atender y distraer, ¿no? Ciertamente se incrementa la violencia, pero también se incrementa también en muchas familias esa unidad y ese amor. La fe ha sido un sostén para continuar viviendo con esperanza y tranquilidad del alma. En ese sentido, muchos de los que han podido sobresalir o pueden salir de esta pandemia después de estos 2 años ha sido esa fe, ese sentido de esperanza de que las cosas podrán ser mejores. Las crisis, ¿no? Aprender que las crisis nos sacan de nuestro estado de confort y crecimos como personas, ¿no? En la resiliencia, ¿no? Aprendimos a que ante estas dificultades no podemos quedarnos parados, sacamos lo mejor, la casta, sacamos aquella creatividad que si bien pues, ya no estoy en ese trabajo, invento un trabajo, creo algo nuevo, pero tengo que regresar algo a mi familia, ¿no? Dimos un salto en el uso de tecnología, se estima que fueron 5 años o más, ¿no? Lo que habíamos podido aprender en 5 años, se aprendió en un año. Ahora somos más responsables y cuidadosos. En esta temporada vacacionales tenemos que serlo, ¿no? Somos solidarios y corresponsables de salud pública. No entendemos que si yo me cuido, nos cuidamos todos. Y bueno, y que nos toca también enseñar en la fortaleza, en la paciencia, en la caridad y la templanza, ¿no? En la gestión, en el manejo de las emociones, cómo soportar esas crisis, cómo soportarla y luego cómo afrontarla, ¿no? Cómo con paciencia, con esa esperanza de que las cosas van a mejorar y que estoy haciendo lo que tengo que hacer en ese momento, ¿no? Sin desesperar y contagiar eso más como jefe de familia o jefa de familia y bueno, y esa caridad hacia los demás, ¿no? Ese respeto y la templanza, ¿no? El manejo de la gestión de las emociones, que es algo muy importante que debemos de aprender y que si no lo podemos lograr nosotros, tenemos que pedir esa ayuda profesional. Y bueno, y quisiera pues también ¿qué opinas, Marco? ¿Qué opinas, Luz, ante esta situación, lo que hemos aprendido en esta pandemia? Así es. Fíjate, José Luis, Luzma, cómo de manera natural, y eso creo que es algo muy resaltable para que pudiéramos nosotros comprender todo esto, era necesario este resumen, porque de manera natural el ser humano busca ese refugio, esa ayuda, ese sentido de pertenencia en algún ámbito. Y ese ámbito de manera natural se da en la familia. Entonces es sumamente interesante que todo este problema mundial nos ha orillado a que de manera natural el ser humano busque ese refugio y lo ha encontrado reforzando nuevamente el sentido de la institución de la familia. Interesantísimo porque a lo mejor algunos, a lo mejor pensaríamos, híjole, fue necesario una sacudida en el mundo para poder nosotros entender nuevamente lo que el ser humano, la persona, necesita vivir en esta plenitud de convivencia, de sociedad, de amor, de caridad, de todo esto. Y ojo, muchos lo descubrieron nuevamente o lo redescubrimos nuevamente por las circunstancias. Y eso es sumamente interesante porque de manera natural se vuelve a regresar a este principio en donde la familia como institución es el centro vital para que una persona pueda desarrollarse plenamente. Súper interesante porque, repito, no se inventó otra institución, o sea, a pesar de las circunstancias mundiales, no se inventó otra institución en donde la gente se refugiara o en donde la gente buscara ese cobijo o donde la gente, las personas, los niños, los adultos, los ancianos, buscáramos esa sensación en la cual pudiéramos sentirnos protegidos. Repito, no se inventó nada, se redescubrió que la esencia es justamente la familia. Por eso la trascendencia y la importancia que está teniendo ahora, después de esta pandemia, el sentido de la institución familiar. Y creo vitalmente entendible, lógicamente entendible, profesionalmente entendible, que estamos otra vez recuperando ese sentido natural de la familia. Entonces, no sé, Luzma, tú tienes en verdad grados de estudio en este sentido, si nos pudieras a lo mejor fortalecer esto que estamos comentando, porque creo que sí es vital ese redescubrimiento, resurgimiento nuevamente de la familia.
Pues yo creo que si la pandemia nos enseñó algo fue a ser solidarios, ¿no? Aprendimos que el ser humano en esta época no podía sobrevivir solo, ¿no? Es una enfermedad que necesitaba de la ayuda de los demás. El que estaba enfermo no podía salir a la calle, no podía hacer sus cosas habituales, necesitaba de alguien que le ayudara. Y si aprendimos que muchas veces los vecinos incluso tuvimos que volver a mirarnos unos con otros, también tuvimos que aprender a volver a mirar hacia adentro de la familia, ¿no? A reencontrarnos. Estábamos muy dispersos, éramos una sociedad dispersa, vivíamos en familia, pero estábamos dispersos. Cuando llegó la pandemia y nos fuimos a confinamiento, tuvimos que reencontrarnos nuevamente con las personas que estaban dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, ¿no? Y entonces hubo un reencuentro entre los cónyuges, hubo un reencuentro entre padres e hijos, entre hermanos. Hubo un reencuentro que tuvimos que también volver a aprender a convivir, porque vivíamos tan dispersos y llenos de actividades que nos costó trabajo volver a encontrarnos con esas personas con las que estábamos dentro del hogar. Sin embargo, bueno, pues descubrimos que sin ellos no podemos vivir, y eso sí es algo que el ser humano tiene desde que nace hasta que muere, ¿no? Si tiene un principio, es que, como decías al inicio y dentro de las ideas que pusiste en la presentación, José Luis, es que el ser humano nació para vivir en comunidad, ¿no? Y esta comunidad es la que hace su familia. Pensamos primero que pueden ser los padres, los tíos, los abuelos, todos los que están dentro, ¿no? Volvimos a encontrar lo natural dentro de lo natural que estábamos viviendo, ¿no? El acompañamiento, el refugio en los momentos difíciles ha sido la familia. En estos 2 años hemos aprendido a reconocer la labor que hicieron los médicos, ¿no? Una importante labor. Aprendimos a reconocer también la labor que hicieron los maestros y que hicieron los sacerdotes, ¿no? Aquel que brinda la salud, el que brinda la educación y el que brinda la salud espiritual también. Sin embargo, ninguno de los tres, ni el médico, ni el maestro, ni el sacerdote, ni los auxilios espirituales se hubieran dado si no existiera esta familia, que acompaña a la persona, ¿no? Que le va dando forma. Esos padres que eran los primeros médicos en su casa, esos familiares que brindaban los primeros auxilios en su casa y quizá los últimos. O sea, no hubiera habido hospitales suficientes si no se hubieran convertido los hogares también en hospitales, ¿no? Fue en las casas donde hubo muchos más enfermos que fueron atendidos que precisamente el hospital. Las casas, como has mencionado, José Luis, se convirtieron en escuelas. Los maestros, y nadie tendría las acreditaciones si no hubieran sido ayudados por los padres de familia. Estos padres de familia que tuvieron mucho que ver, aún sus hijos fueran mayores en etapa de bachilleres o universidad, en las etapas de educación elemental fueron fundamentales. Sin ellos los niños no podrían haber estado, desde que les proveyeran un dispositivo hasta que les acompañaran en sus clases. O sea, no podrían haber estado en su casa, ¿no? Se convirtieron en escuelas de aprendizaje, de conocimientos. Entonces, estas instituciones que sirven a la familia, todo esto que sucedió alrededor no se hubiera dado si dentro de la familia no hubiera habido a quién le interesara sostenerse, a quién le interesara sostener la educación, sostener la salud, ¿no? Sostener esta solidaridad que se dio dentro y que tenemos la oportunidad nuevamente como sociedad de poder mantenerlas, ¿no? Estos valores que, si estaban un poco dispersos, volvemos a retomar. Y que estos cuidados de los que hablan aún en estos periodos vacacionales o dentro de este semáforo verde con antenitas de seguimos cuidándonos porque ya viene la variante, ¿verdad? Son los padres de familia, son los tíos, son los abuelos, son los hermanos, los que siguen pendiente de que la persona salvaguarda la persona dentro de su hogar y fuera de él, ¿no? La familia, indudablemente, a pesar de los años, a pesar de todo lo que ha sucedido
dentro de todas las etapas de la historia, sigue siendo como la forma probada, destilada, de que es la única que arropa, que acompaña al ser humano en todo lo que se le presenta, ¿no? Y a pesar de todo lo que sucede alrededor y de todo lo que socialmente puede acontecer, sigue siendo ella la que permanece a pesar de todo. Y a pesar de esta contingencia, a pesar de esta contingencia de salud, de estos problemas de salud públicos, es la familia la que ayudará al ser humano a salir exitosamente de esta época, ¿no? Así es, y la parte de que es entender que esas crisis, ¿no?, que se presentan, pues la actitud que tomamos frente a estas crisis, ¿no? Y creo que se ha resuelto, he habido familias muy resueltas, muy maduras, ¿no? Después de estos 1 año, 2 años, en donde ya no vacilan como a veces se intenta, no, a ver qué sucede, no, sino realmente qué queremos de nuestra familia, qué queremos que pase, cómo queremos que sea nuestra familia, y creo que esa es la parte que tenemos que ir ahora a reflexionar, ¿no? Nos vamos a encontrar, a lo mejor de manera forzada, ¿no? Algunos regresando a su casa después de tantos años fuera de su casa, de tan lejos, otros a lo mejor estaban separados y volvieron a encontrarse y reunirse, volvieron a ver a su familia, y esta parte, pues, ahora, ¿qué nos toca hacer para fortalecer esta parte? Y pues, yo creo que esa es la otra parte donde quisiera también compartir aquí lo que queremos, esta última parte, de cómo podemos fortalecer ahora nuestra familia, ¿no? Cómo podemos ahora fortalecerla con, pues, a partir de la familia, o sea, a partir de qué nos toca a nosotros, porque a veces queremos que vengan otros a resolverlo, pero tenemos que saber que algo que nos ha enseñado, que tenemos que, o que nos ha puesto la alarma, es la necesidad de aprender a comunicarnos y gestionar las emociones. Hay ahora ya cursos, talleres que vemos virtuales, que tanto nos llaman por las redes. Me acuerdo que al principio pues eran como 5 o 6 cursos que ya no te daba tiempo a veces en el día para poder presentarlo, ver a todos que anhelabas, ¿no? Tanto conocimiento, pero ahora ya puedes clasificar bien qué es lo que necesites en tu familia, ver tu proyecto de familia que quieres y cómo lo quieres comunicar, ¿no? Y cómo gestionar las emociones con tus hijos. Eso creo que esos talleres para padre y familia sería importante tomarlos, ¿no? También pues, aprender a ser mejores amigos ya como matrimonio, o bien, ¿no? También aquellos en los que pues, los papás lamentablemente están separados, pero saber cómo pueden ser buenos amigos, ¿no? Y también hacer equipo y formar a sus hijos como cuáles, o sea, formar a estos pequeños, ¿no? Siempre siendo los papás de ellos, ¿no? Y eso es importante que entenderlo, nadie los va a poder sustituir. La amistad y solidaridad como base del desarrollo comunitario, enseñarlo y aprenderlo desde la familia y hacia afuera con los vecinos, ¿no? Estar pendiente de su seguridad, estar pendiente de qué le hace falta la señora de la tercera edad, qué le hace falta de aquella familia que tiene algún enfermo, que lo sabemos, ¿no? Mostrar más afecto y aprecio por nuestros familiares. En ese sentido, pues que los tenemos presentes, ¿no? Y la oportunidad, muchos ya no pudieron ni siquiera despedirse, ¿no? E incluso fallecían solos, ¿no? Ya no tenían esa oportunidad. Y entonces, apreciar ahora a nuestras familiares que están con nosotros. Compartir nuestras experiencias nos unirá, nos va a unir, ¿no? Como sociedad, como familia, platiquemos todas estas situaciones porque cada uno sufrió su propia batalla, sigue sufriendo sus propias batallas y compartirlo seguramente nos ayudará a aprender de ellos. Una asistencia de apoyo para el caso del duelo, que es algo importante, si es necesario, muchas esas pérdidas que tuvimos personales, económicas, de trabajo, hay que saberlas trabajar y bueno, y también buscar una forma de cómo resolverlo a través de un proceso de duelo que hay que buscar cómo resolverlo, a través también de cursos, talleres, también valorar ahora más la salud y la vida, ¿no? Ahora de manera, tenemos que hacerlo, ¿no? Y tenemos que la gente también empiece a valorar esa salud y la vida y cuidarse, apreciar a los amigos, ¿no? Que estuvieron ahí presentes, al pendiente, que con unas palabras, un mensaje, siempre nos animaron, ¿no? Y volverlos a encontrar ahora y abrazarlos, ojalá podamos hacerlo pronto y en ese momento apreciarlos y valorarlos. Respetar también a aquellos que a lo mejor no se hayan inoculado o no se hayan vacunado, pues sabemos que a lo mejor en ese sentido, pues tampoco es la discriminación. Tenemos que aprender también a saber a respetar unas decisiones
que bueno, sabemos los beneficios de aquellos que están hospitalizados, pues casi la mayoría es de que no se hayan vacunado, pero bueno, finalmente tenemos que aprender a respetar y también, algo muy importante, cultivar la fe y la vida virtuosa. Eso es principalmente lo que hace, engrandece el alma y engrandece a la persona, ¿no? Más allá de títulos, ¿no? Más allá de reconocimientos, esa parte de la fe y la vida virtuosa podamos cultivar como ejemplos, como desde padres, como padres de familia y también como maestros, ¿no? Como médicos que ya los vimos, ellos, como ellos dieron incluso su vida, muchos de ellos, ¿no? Esa es la parte donde nos toca dar ese testimonio y también y reconocer pues ese trabajo también, y también los pastores que han hecho también su trabajo para tener esa esperanza en una comunidad que les tocó a ellos también vivir y padecer, que muchos padres nos decían, es que aquí vienen y confiesan, y son tantas cosas que viven y conocen que a veces pues es lo que nos mantiene a veces despiertos, ¿no? Y nos levantan cada mañana, esa fe y nuestra familia. Algo, y bueno, decía que aquí yo que hay mucho más por comentar y sobre qué podemos hacer desde la familia para fortalecernos. Así es. Y fíjate, lo has apuntado perfectamente bien. No, no es fácil, o sea, el reto es grandísimo, o sea, no estamos nosotros diciendo que ha sido fácil, que realmente nada más es tomar cursos y esto y con eso, no, 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 la verdad, en lo personal, hemos nosotros, igual que todos, nos hemos estresado, hemos sufrido, hemos llorado, hemos padecido, pero hemos también aprendido y además con esa fe fincada en que pues, vendrán tiempos mejores y esa fe y esa esperanza en el que pues, básicamente pues, el Creador nos llama a ser justamente buenos, santos, para poder nosotros pues, encontrarnos con este mundo pues, cada vez un poco más complejo. Creo que el reto es grande, sin embargo, también hemos sido dotados de esa capacidad consciente, inteligente, voluntariosa para poder hacer las cosas y no quedarnos solamente en la queja, en el sufrimiento, en el llanto, en la desesperación, en ese sentido. Entonces, el reto es grande, indiscutiblemente, pero hay mucha esperanza en que esta pandemia nos ha dejado también cosas de reflexión, cosas de más amor, de más cariño, de más acercamiento con nuestros seres queridos, cercanos, amigos, pero sobre todo ahora con esta visión que nos permite inteligentemente fortalecer este núcleo familiar para poder hacer mucho más cosas. Y desde luego, créanme que juntos y familias, núcleos con otras familias, con otros núcleos sociales, creo que es la salida, la alternativa correcta para poder funcionar, no solamente como familia y núcleo de desarrollo, sino como ese desarrollo regional, social, para una nación, para todo el mundo, que es el camino que deberíamos estar nosotros siguiendo. Muy bien, Marco. Mira, hoy ha sido un programa, pues para mí, de lo más sencillo, porque ustedes han tomado la batuta y el micrófono y yo no he dicho nada. Qué padre, los voy a invitar otra vez. Para poder... Pues el día que gustes, Jorge, estamos en verdad muy gustosos de platicar. Creo que este ha sido un tema muy interesante, muy bonito, pero sobre todo de reflexión y de acción y de movimiento, porque seguramente a muchos de nosotros nos trasladó un poco al antes de la pandemia, qué sucedió durante esta pandemia y qué está pasando ahorita ya en este quizá para algunos ya casi cierre de pandemia, y nos trasladó y nos ubicamos y nos vimos y la verdad creo yo que no hay ninguno que pudiéramos estar nosotros aquí observando, incluso más allá de nuestras fronteras, que no haya sido tocado por esto de la pandemia. Y sobre todo, en verdad, que siempre ha habido ese acercamiento y esa prestancia para poder lograr juntos una alternativa, una solución. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, familias se acercaban a otras familias para que entre todos hacer una cooperación por algún estudio que se necesitara hacer médico, por alguna necesidad, incluso se quedó sin trabajo y a ver cómo las llevamos, pero entre todos salimos. Entonces eso es súper interesante, súper valioso y además, pues que nos deja la enseñanza, ¿no? Ya hay de nosotros si no aprendimos nada de esta pandemia. Jorge, yo quisiera nada más agregar algo.
Esta pandemia también nos ha dejado momentos difíciles dentro de la familia, ¿no? Así como se ha visto lo mejor de ella, también hemos podido ver algunas cosas no tan buenas. Entonces, yo también quiero agregar que también a relacionarnos entre cónyuges, a relacionarnos padres e hijos, entre hermanos, entre familiares, entre primos, ¿no? Es la oportunidad nuevamente para poder aprender estos modelos que se habían perdido, sobre todo en la ciudad, donde el mismo apresuramiento con el que vivíamos, habíamos dejado ya de lado la convivencia, ¿no? Entonces es importante volver a retomarla, es importante volver a saber cómo me tengo que dirigir al adolescente, cómo me tengo que dirigir al niño, para que entonces sí caminemos todos en conjunto. Ha sido una oportunidad de volver a ratificar el papel de la familia, pero también ha habido momentos en que la familia también no ha respondido como se debe a la labor que le corresponde, porque las personas que estamos dentro necesitamos prepararnos más para poder hacerlo. Entonces, esa también es una invitación, que a convivir se aprende, y que cuando tengo problemas para poder relacionarme con los que están dentro de la familia, tengo que pedir ayuda y tengo que saber pedirla. Y en este momento en el que las emociones, como han expresado antes, juegan un papel muy importante, también es muy importante que nosotros podamos ser atendidos si tengo algún problema con ellas, para manifestarlas, para sentirlas, para aprender a convivir, ¿no? Entonces no quería irme sin decir esto, ha habido cosas muy bonitas, pero también se han mostrado cosas un poco difíciles, pero que no es imposible poder superarlas, y que aún dentro de las familias que han encontrado lo mejor dentro de la pandemia, también se volvió un poco complicado volver a encontrarse tan solo entre esposos, ¿no? Decir, verlo 24 horas al día, convivir con él, tuvo que volver a ver ese aprendizaje en la relación. El ser la maestra y la mamá del niño las 24 horas del día fue cansado para muchos padres de familia, pero hemos logrado superarlo hasta el momento. Entonces, si nosotros aprendemos a hacerlo mucho mejor, tendremos mejor calidad en las familias y por lo tanto una mejor calidad en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Luzma. Ya tenemos aquí un comentario en Facebook. Quiero ver quién de ustedes lo quiere contestar. Dice, es Lulú Beltrán. Indudablemente, esta pandemia nos ha marcado a todos. Aún así, hemos salido adelante por la fortaleza que nos da la fe. Felicidades a los exponentes. Digo, ya lo has tocado, José Luis, pero no sé si alguno de ustedes quiere abundar en esta situación. Pues comentar, creo que esta parte nos debe llevar también a formar una mejor sociedad. Si nos ha tocado a todos vivirlo, tenemos que ser transformadores de esta sociedad. Las situaciones donde hayan resultado no como esperábamos, y como bien dice Luz, compartir experiencias, que es lo que tratamos de hacer hoy, nos permite volver a encontrarnos con una realidad en que preguntarnos a los otros, ¿cómo fue posible que lo lograste? ¿De quién te apoyaste? ¿Qué te ayudó? ¿Qué te sirvió? Y esa es parte de nuestra labor que tenemos que hacer como familias solidarias, y poder encontrar nuestro lugar en la sociedad, en esa parte de México, en esa parte de tu ciudad, en esa parte de tu colonia, en esa parte de tu familia, donde puedes contribuir con un consejo, donde puedes contribuir con ese acto de fe, con ese regalo que te dio Dios, de dar un buen consejo, una buena enseñanza, o bien llevarlos y encaminarlos a aquellos que ves que requieren una orientación, para que vayan con el profesional que lo necesita, ¿no? En este momento todavía seguimos en estas dificultades, pero compartir y compartir esta fe, pues es parte de lo que nos toca también hacer, y bueno, y promoverla con nuestras familias, porque a veces nos da pena, ¿no? Nos dice, pero ¿cómo es que salimos? Si eso me ayuda a mí, compártelo, ¿no? Y eso es parte de lo que tenemos que hacer también como familias. Muchas gracias. No, también si aquí tenemos auditorio presente en Zoom. Si tienen alguna pregunta, pues como siempre les pedimos levantar la mano ahí en reacciones y hacer su pregunta, ¿no?
Si tienen alguno, por Buenas favor. noches, voy a aprovechar aquí en lo que alguien se anima. Ustedes, sobre todo José Luis y Marco, son parte de la Unión Nacional de Padres de Familia. Si alguien en el auditorio, tanto quienes nos siguen en Facebook como quienes estén por aquí, quisieran conocer algo más sobre lo que es la Unión de Padres de Familia y qué hace y cómo los contactan, dónde están, qué es esto de la Unión de Padres de Familia. Ok. Bueno, también comentar que Luz también es nuestra coordinadora en la zona oriente del Estado de México y es nuestra parte, y ella fue presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia también en el periodo anterior, antes que de mí, pero digamos, vamos a comentar rápidamente. Digamos, la Unión Nacional para la Familia se fundó pues ya hace 105 años, en 1917. Su intención precisamente era, o es, precisamente el tema de la familia y la educación, donde pretendemos o buscamos precisamente promover ese derecho que tienen los padres de educar a sus hijos, de acuerdo a sus valores y convicciones, y poder elegir la mejor educación para ellos. Y en ese sentido, pues también nos dice nuestro lema, ¿no? Por nuestro deber y nuestro derecho, que es nuestro deber de cuidarlos y el derecho de educarlos, ¿no? En ese sentido, es por eso que trabajamos en esos temas. Estamos a nivel nacional en 29 estados, ¿no? Tenemos en diferentes ciudades, principalmente en las capitales, y también tenemos aquí en el Estado de México somos 4 regiones, y bueno, ahí está, uno de los estados está Hidalgo, donde está Marco, y bueno, y tenemos también nuestra página oficial de la UNPF.mx, que es la Unión Nacional para la Familia a nivel nacional, y bueno, y tenemos también ahí aparece el directorio de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, los tres, donde está nuestro correo electrónico, y está también nuestros teléfonos donde podamos contactar. Y bueno, estamos haciendo presencia precisamente a través de posicionamiento en medios de comunicación a favor de la educación y de la familia, ¿no? A través de manifestaciones y gestiones con los legisladores, y bueno, y partimos talleres y conferencias, y en caso de que son necesarios, pues los canalizamos con algunas instituciones con las que tenemos alianzas para apoyos como terapias familiares o ayudas que puedan soportar a una familia, a una persona, para que pueda realizar bueno, mejor dicho, para que pueda vivir en familia y pueda hacer su mejor papel como papá o como mamá. Y otra de ¿Alguien las más? labores, sí, otra de las labores que hacemos como Unión Nacional de Padres de Familia es colaborar precisamente en la formación de los padres de familia. Ser padre no es nada sencillo, todos los que somos padres lo sabemos. Hay ya apoyos que se brindan como cursos, talleres, conferencias, asesorías personales o para matrimonios. Entonces también cubrimos ese aspecto, ¿no? Colaboramos y brindamos herramientas concretas que ayudan al desarrollo del padre de familia dentro de su hogar. Y ya nada más para completar, aprovechando el espacio que nos da aquí Jorge, Rafa, muy seguramente en las instituciones educativas en donde sus hijos estudian, muy posiblemente tengamos nosotros algún con la Federación de Escuelas Particulares, tenemos convenios de colaboración también con espacios de gobierno, en donde nos dan la oportunidad de poder establecer estos cursos, estos talleres a la sociedad académica, estudiantil. Entonces, muy seguramente, como bien dice Rafa, y ya lo apuntó Luis, está nuestra página de Facebook, pero también en la institución a donde estás, seguramente pudieras acercarte con el director de alguna de estas instituciones para también pedir información y acercarse a lo que hacemos nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia en los diferentes estados, los 29 que estamos, y en las capitales específicamente. Entonces es parte también de la promoción y los talleres, cursos que también tenemos para poderlos ofrecer directamente a las instituciones, y ahí estaremos también. Muchas gracias, Marco. ¿Qué tipo de talleres son? ¿Nos puedes ser más específico? Sí, claro. De hecho, pues tenemos talleres, como nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia, para el desarrollo de habilidades y competencias
específicamente para la labor de ser padres. Pero no nos limitamos solamente a la formación, a la capacitación de ser padres de familia, sino también nos adentramos también para talleres para maestros, particular, a veces en una estrategia o en algún ámbito de competencia particular en donde la Unión Nacional de Padres de Familia puede fortalecer el trabajo académico y para también fortalecer competencias y desarrollo de habilidades para los estudiantes. Entonces, tendríamos nosotros la posibilidad de poder ofrecer estos talleres para ámbitos de padres de familia, lógicamente padres, madres de familia, para profesores y para también estudiantes desde los niveles preescolares ya hasta niveles profesionales. Entonces, son de los talleres que nosotros podemos ofrecer para las diferentes regiones y diferentes lugares en donde estamos nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia. Y, digamos, algunas de las prácticas que nos han pedido también muchos los padres de familia o que hemos visto que resultan interesantes son, por ejemplo, hablar de los estilos de crianza, ¿no? Lo importante es entender que tenemos que formar hijos proactivos, ¿no? Y a veces un estilo de crianza que apapacha mucho o que es muy autoritario, pues eso afecta en la adolescencia y afecta en la época, en la adultez, ¿no? Para su relación con las personas y en el trabajo, ¿no? Y también nos han hablado, pues, hablamos precisamente de la comunicación asertiva en la familia, que es algo importante de saber cómo manejar y entender las emociones de los hijos, cómo hacer asertivos y convertirlos en líderes en la formación o la educación de ellos. Y también la otra parte, lo que hacemos es un trabajo como un taller de formación de virtudes, que también es un trabajo, y bueno, y son otros talleres que también llamado de taller de educación para una mejor sociedad, taller para padres de familia para formar una mejor sociedad. Y este taller, pues, son de 4 sesiones a 6 sesiones. Y bueno, y eso lo podemos llevar a las escuelas y se hace de manera virtual o presencial. De manera virtual se puede llevar muy bien. Y ustedes nos lo pueden solicitar y lo podemos dar en sus escuelas, en las oficinas o en una parroquia donde se requiera este taller para padres de familia, ¿no? Y entonces, digamos, están abiertas posibilidades. Podemos dejar algún teléfono, podemos dejar, digamos, en el Estado de México está el teléfono 722-242-6430, que te puedes también recibir mensajes por WhatsApp, ¿no? Y también pues, el correo electrónico en el Estado de México, unpf.em@gmail.com. Ahí nos pueden también escribir. En Hidalgo, Marco. Gracias, gracias Luis. También en Hidalgo es unpf.hgo@gmail.com para poder tener sus comentarios, sugerencias y todo. Y también quiero decirles que estos cursos, estos talleres, también son avalados por instituciones académicas. Una de ellas, institución de Puebla, de mucho prestigio, que también avala nuestros talleres y nuestros cursos de capacitación. No sé si podemos dar el nombre, José Luis, Sí, Rafa, pues yo creo que es... Yo creo que hay problema, ¿no? Exactamente. Entonces, no creo que haya problema. La UPAEP es una de las instituciones educativas de mucho prestigio que también nos respalda en estos talleres y lógicamente pues tienen el aval lógicamente de esta formación muy adecuada para poder impartir esos talleres o alguna certificación. No sé, Rafa, si con eso queda un poquito cubierto esto de como qué somos, dónde estamos y qué podemos hacer. Sí, muchas gracias, muy bien, muy amables. Creo que es importante para conocimiento de todos y pues si alguien se interesa pueda tener puntos de contacto. Muy bien, pues creo que no hubo por aquí ya más preguntas. Jorge, no sé si había algo más que tuvieras por ahí. Creo que en el Facebook ya no hay intervenciones. No, digo solamente ahora tú eres el que nos va a explicar qué viene la semana que entra. Pues muchas gracias. Antes que pasar a los avisos, darles gracias a la Unión Nacional de Padres de Familia en el Estado de México, Hidalgo, a Luz María, a Marco y a Luis, que el día de hoy se tomaron la molestia de platicar con nosotros con respecto a este tema tan interesante de la familia en esta época
tan difícil de la pandemia. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que por aquí vernos de nuevo muy pronto. Gracias por invitarnos, estamos a sus órdenes. Muchas Un gusto. muchas gracias por la invitación. Muchas Gracias, en verdad un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Muchas Bueno, gracias. hay algo con lo que no contamos, pero que deberíamos ir implementando, que es el de, no sé cómo llamarle, el fan, ¿no? Distinguido. Y hay que reconocer que Marco, como decía, es verdad, ¿no? Marco está aquí cada semana. Tenemos identificados a los que lo hacen, ¿no? A los miles de seguidores que tenemos cada semana aquí, y uno de ellos es Marco, ¿no? Pues le agradecemos. Aquí también hay más personas que están aquí cada semana. Les agradecemos mucho porque pues para nosotros es muy importante. Es una iniciativa, esta de las transmisiones de los jueves, que nació a partir de la pandemia, ¿no? En la que buscamos pues tener o ofrecer contenido que fuera, pues que fuera edificante, ¿no? Porque se acuerda que cuando empezamos con la pandemia, lo que se puso de supermoda fueron las series estas de narcos y cosas muy feas, ¿no? Sí, pues hay que ver qué podemos hacer. Hay gente muy valiosa que está dispuesta, como ustedes, muy generosa, y que nos brinda el tiempo. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De que pues siempre hay que estar inquietos y hacer algo, intentar hacer algo, ¿no? Así es. Luego aquí, mira, tenemos bueno, yo les voy a comentar, tenemos aquí a Marisa Nieto, que ella quiere hablar algo del movimiento. A ver si adelante, Marisa, quiere tener una participación. ¿Puedes activar tu micrófono? Sí, buenas noches. Hola. Bueno, primero que nada, una disculpa, yo me conecté ya tarde, pero bueno, estaba en otra reunión. Bueno, básicamente mi marido y yo estamos en Movimiento Familiar Cristiano, y efectivamente de lo poco que alcancé a escuchar, finalmente, pues todo este tema de la pandemia nos tuvimos que reinventar, porque nosotros pues hacíamos las reuniones presenciales y pues realmente pues tuvimos la oportunidad ahora sí que de reinventarnos, y pues seguimos trabajando en favor de las familias, ¿no? De hecho, pues podría hacer la invitación de que ahorita estamos trabajando en línea y pues estamos manejando lo que es una comunidad de valores, que se ve un valor por cada 15 días, valores, digo, el primero que vimos fue tolerancia y respeto, prudencia, y pues ahora sí que todos estos valores que realmente pues la gente está muy motivada, ¿no? También tenemos lo que es la formación para padres, realmente es una riqueza, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que les compartimos que, pues sí, o sea, hubo mucha deserción por un lado, pero por otro lado, la verdad es que ha habido mucha gente que se ha motivado. Y bueno, pues es trabajar por las familias, ¿no? Que es algo que está siendo súper atacado, y pues estamos a sus órdenes. Yo conozco bueno, Jorge me hace favor de invitarme y todo, y y lo que puedo, pues si no puedo estar presente, escucho las conferencias en Facebook, y bueno, pues ahora sí que estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, también. Les comento que Marisa pues nos invita también a rezar cada miércoles. Ella es la que organiza las invitaciones que yo les envío, ¿no? Cada miércoles. Y ahí vemos cómo también está, pues como dice ella, se reinventaron y ahora se ven y se reúnen de manera virtual, y están pues también ante el dilema de irse integrando, ¿no? Ya de manera presencial. Pues les agradecemos a todos. También yo no agradecí, pero les agradezco mucho. Les digo, tenemos aquí varios fans distinguidos. Muchas gracias. Ya son pues 2 años de estar aquí pues casi cada jueves, ¿no? Entonces, pues es pues alentador que haya gente que esté aquí constantemente, ¿no? Pues, Rafa, adelante, por favor. Sí, pues la próxima semana que tendremos, voy a ser yo el expositor. Vamos a hablar sobre qué cosa es la filosofía, qué es la filosofía y por qué vale la pena pensar y reflexionar en la posibilidad de estudiar filosofía.
Entonces, ese va a ser el tema de la próxima semana, que es la filosofía. Vamos a hacer una pequeña, digamos que reflexión en torno a lo que es. No vamos a hacer una profundización sobre la historia de la filosofía y los grandes filósofos, sino más bien sobre qué es y para qué puede sernos útil en nuestra vida cotidiana. Ese es el tema que tendremos la próxima semana. Los esperamos con mucho gusto, pues para que conozcamos un poco este campo tan interesante que curiosamente ha tenido en esta pandemia una gran expectativa, porque pues mucha gente se ha acercado a la filosofía y también a los asuntos, ya lo dijeron ustedes, de la fe y la religión, pero también de la filosofía en estos tiempos en los que estamos encerrados. Entonces aprovechemos y hablaremos de eso, platicaremos sobre qué cosa es la filosofía y por qué podemos y cómo podemos estudiarla. Pues muchas gracias, buenas noches a todos y ya estaremos aquí invitándolos nuevamente, ¿no? Con nuestros compañeros de la Unión Nacional de Padres de Familia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Que sean muy bien sus Bye. familias. Bye. Gracias, saludos. Hasta luego. Hasta luego.